con Roberto Bellarmino. Capítulo 4. Explicación literal de la segunda palabra. Amén. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra o la segunda frase pronunciada por Cristo en la cruz fue, según el testimonio de San Lucas, la magnífica promesa que hizo al ladrón que pendía de una cruz a su lado. La promesa fue hecha en las siguientes circunstancias. 2 ladrones habían sido crucificados junto con el Señor, uno a su mano derecha, el otro a su izquierda, y uno de ellos sumó a sus crímenes del pasado el pecado de blasfemar a Cristo y burlarse de Él por su carencia de poder para salvarlos, diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti y a nosotros. De hecho, San Mateo y San Marcos acusan a ambos ladrones de ese pecado, pero es lo más probable que los 2 evangelistas usen el plural para referirse al número singular, según se hace frecuentemente en las Sagradas Escrituras, como observa San Agustín. Más aún, ni San Mateo ni San Marcos son tan explícitos con respecto a este punto como San Lucas, que dice de manera muy clara: uno de los malhechores colgado le insultaba. Por eso nos vemos conducidos a adoptar la opinión de San Agustín y de San Ambrosio, que dice que solo uno de los 2 ladrones lo vituperó, mientras que el otro lo glorificó y lo defendió. Y según esta narración, el buen ladrón increpó al blasfemador: ¿No temes a Dios, tú que sufres la misma condena? El ladrón fue feliz por su solidaridad con Cristo en la cruz. Los rayos de la luz divina que empezaban a penetrar la oscuridad de su alma lo llevaron a increpar al compañero de su maldad y a convertirlo a una vida mejor. Y en este sentido pleno de su increpación, tú pues quieres imitar la blasfemia de los judíos que no han aprendido aún a temer los juicios de Dios, sino que se ufanan de la victoria que creen haber alcanzado al clavar a Cristo en una cruz. Se consideran libres y seguros y no tienen aprehensión alguna del castigo. Pero ¿acaso tú, que estás siendo crucificado por tus enormes pecados, no temes la justicia vengadora de Dios? ¿Por qué añades a tu pecado pecado? Luego, procediendo de virtud a virtud y ayudado por la creciente gracia de Dios, confiesa sus pecados y proclama que Cristo es inocente. Dice: y nosotros somos condenados con razón a la muerte de cruz, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Finalmente, creciendo aún la luz de la gracia en su alma, añade: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue admirable, pues, la gracia del Espíritu Santo que fue derramada en el corazón del buen ladrón. El apóstol Pedro negó a su maestro, y el ladrón lo confesó cuando él estaba clavado en su cruz. Los discípulos, yendo a Emaús, dijeron: nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Y el ladrón pide con confianza: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. El apóstol Santo Tomás declaró que no creería en la resurrección hasta que hubiese visto a Cristo. Y el ladrón, contemplando a Cristo, a quien vio sujeto a un patíbulo, nunca dudó de que él sería rey después de su muerte. ¿Quién ha instruido al ladrón en misterios tan profundos? Llama, Señor, a ese hombre a quien percibe desnudo, herido, en desgracia, insultado, despreciado y pendiendo en una cruz a su lado. Dice que después de su muerte vendrá en su reino, de lo cual podemos aprender que el ladrón no se figuró el reino de Cristo como algo temporal, como lo imaginaron los judíos, sino que después de su muerte, él sería rey para siempre en el cielo. ¿Quién fue el instructor en secretos tan sagrados y sublimes? Nadie, por cierto, a menos que fuera el Espíritu de verdad, que lo esperaba con sus más dulces bendiciones.
Cristo, luego de su resurrección, dijo a sus apóstoles: ¿no era necesario que el Cristo padeciese y entrara así en su gloria? Pero el ladrón milagrosamente previó esto y confesó que Cristo era Rey en el momento en que no lo rodeaba ninguna semblanza de realeza. Los reyes reinan durante su vida, y cuando cesan de vivir, cesan de reinar. El ladrón, sin embargo, proclama en alta voz que Cristo, por medio de su muerte, heredaría un reino, que es lo que el Señor significa en la parábola. Un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Nuestro Señor dijo estas palabras un tiempo corto antes de su pasión para mostrarnos que mediante su muerte Él iría a un país lejano, es decir, a otra vida, o en otras palabras, iría al cielo, que está muy alejado de la tierra, para recibir un reino grande y eterno, pero volvería en el último día y recompensaría a cada uno de acuerdo a su conducta en esta vida, ya sea con premio o con castigo. Con respecto a este reino, por lo tanto, que Cristo recibiría inmediatamente después de su muerte, el ladrón sabiamente dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero puede preguntarse, ¿no era Cristo nuestro Señor Rey antes de su muerte? Y sin lugar a dudas lo era, y por eso los magos inquirían continuamente: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Y Cristo mismo dijo a Pilatos: sí, como dices, soy Rey. Yo he nacido para esto. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Pero Él era Rey en este mundo como un viajero entre extraños. Por eso no fue reconocido como Rey, sino solo por unos cuantos, y fue despreciado y mal recibido por la mayoría. Y así, en la parábola que acabamos de citar, dijo que Él iría a un país lejano para recibir la investidura real. No dijo que la adquiriría por parte de otro, sino que la recibiría como suya propia y volvería, y el ladrón observó sabiamente: cuando vengas con tu reino. El reino de Cristo no es sinónimo en este pasaje de poder o de soberanía real, porque lo ejerció desde el comienzo de acuerdo a estos versículos de los Salmos: ya tengo yo consagrado a mi Rey en Sión, mi monte santo. Por eso el buen ladrón, en su petición, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hablaba de esa dicha perfecta que libera al hombre de la servidumbre y de la angustia de los asuntos temporales, y lo somete solamente a Dios, al cual servir es reinar, y por el cual ha sido puesto por encima de todas sus obras. De este reino de dicha inefable del alma, Cristo gozó desde el momento de su concepción, pero la dicha del cuerpo, que era suya por derecho, no la gozó actualmente hasta después de su resurrección. Pues mientras fue un forastero en este valle de lágrimas, estaba sometido a fatigas, hambre, sed, lesiones, herida y muerte. Pero como su cuerpo siempre debió ser glorioso, por eso inmediatamente después de la muerte entró en el gozo de la gloria que le pertenecía, y en estos términos se refirió a ello después de la resurrección. Este entonces es el reino del cual habló el buen ladrón cuando dijo: cuando vengas en tu reino. Pero no debemos pasar por alto las muchas excelentes virtudes que se manifiestan en la oración del santo ladrón. Una breve revista de ellas nos preparará para la respuesta de Cristo a la petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En primer lugar, lo llama Señor, para mostrar que se considera a sí mismo como siervo, más bien como esclavo redimido, y reconoce que Cristo es su Redentor. Luego añade el pedido sencillo pero lleno de fe, esperanza, amor, devoción y humildad: acuérdate de mí. No dice acuérdate de mí si puedes, pues cree firmemente que Cristo puede hacerlo todo. No dice por favor Señor acuérdate de mí, porque tiene plena confianza en su caridad y compasión,
No dice, deseo, Señor, reinar contigo en tu reino, porque su humildad se lo prohíbe. En fin, no pide ningún favor especial, sino que simplemente reza, Señor, acuérdate de mí, como si dijera, todo lo que deseo, Señor, es que tú te dignes recordarme y vuelvas tus benignos ojos sobre mí, pues yo sé que eres todopoderoso y que sabes todo, y pongo mi entera confianza en tu bondad y amor. Es claro por las palabras conclusivas de su oración, cuando vengas en tu reino, que no busca nada perecible y vano, sino que aspira a lo eterno y sublime. Demos ahora oído a la respuesta que le da Cristo. Amén. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra amén era usada por Cristo cada vez que quería hacer un anuncio solemne y serio, como nos lo indica San Agustín. Cristo dice, verdaderamente os digo. Cree seriamente lo que dice, y en consecuencia la expresión tiene casi la misma fuerza de un juramento. Con gran razón se dirigió al ladrón diciéndole, amén, yo te aseguro. Esto es, yo te aseguro, del modo más solemne que puedo, sin hacer un juramento, pues el ladrón podría haberse negado por 3 razones a dar crédito a la promesa de Cristo si él no la hubiera aseverado solemnemente. En primer lugar, por razón de su indignidad. En segundo lugar, por razón de la persona que hizo la promesa, viendo que estaba en ese momento reducido al extremo de la pobreza y la debilidad e infortunio. Por último, podría haberse negado a creer en razón de la promesa misma, porque Cristo le prometió el paraíso. Sin embargo, el Señor le da su promesa con esta garantía. Amén. Yo te aseguro. Y sigue, hoy. No dice te pondré, ni te llevaré. Tampoco te consolaré, ni pasarás. San Agustín considera con San Cipriano que el ladrón puede ser considerado casi como un mártir y que su alma fue directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. El buen ladrón puede ser llamado mártir porque confesó públicamente a Cristo cuando ni siquiera los apóstoles se atrevieron a decir una palabra a su favor, y por razón de esta confesión espontánea, la muerte que sufrió en compañía de Cristo mereció un premio tan grande ante Dios como si hubiera sufrido por el nombre de Cristo. Si nuestro Señor no hubiera hecho otra promesa que hoy estarás conmigo, esto solo hubiera sido una bendición inefable. Pues San Agustín escribe, ¿dónde puede haber algo malo con Él? Y sin Él, ¿dónde puede haber algo bueno? En verdad, Cristo no le hizo una promesa trivial a los que lo siguen cuando dijo, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Al ladrón, sin embargo, le prometió no solo su compañía, sino el paraíso. ¿Cuál es el primer fruto que ha de ser cosechado de la consideración de esta segunda palabra dicha por Cristo sobre la cruz? El primer fruto es la consideración de la inmensa misericordia y liberalidad de Cristo, y qué cosa buena y útil es servirlo. Los muchos dolores que él estaba sufriendo podrían haber sido alegados como una excusa por nuestro Señor para no escuchar la petición del ladrón, pero en su caridad prefirió olvidar sus propios graves dolores a no escuchar la oración de un pobre pecador penitente. Este mismo Señor no contestó una palabra a las maldiciones y reproches de los sacerdotes y soldados, pero ante el clamor de un pecador que le confiesa, su caridad le prohibió permanecer en silencio. Cuando es injuriado, no abrió la boca. También observamos la liberalidad de Cristo. Cristo es un príncipe verdaderamente liberal, un amo verdaderamente magnánimo,
porque no recibió servicio alguno de manos del buen ladrón, excepto esas palabras bondadosas y el deseo cordial de asistirlo, y contemplen con qué gran premio le devuelve. En ese mismo día, todos los pecados que había cometido durante su vida le fueron perdonados, y es puesto al mismo nivel con los príncipes del pueblo, a saber, con los patriarcas y profetas, y finalmente el Señor lo eleva a la solidaridad de su mesa, de su dignidad, de su gloria y de todos sus bienes. Hoy le dice, estarás conmigo en el paraíso. Y lo que Dios dice, lo hace. Tampoco difiere esta recompensa a algún día distante, sino que en este mismo día derrama en su seno una medida buena, apretada, remecida y rebosante. El ladrón no es el único que ha experimentado la liberalidad de Cristo. Los apóstoles que dejaron o bien una barca o un despacho de impuestos o un hogar para servir a Cristo, fueron hechos por él príncipes sobre toda la tierra, y los diablos, serpientes y toda clase de enfermedades les fueron sometidos. Si algún hombre ha dado alimento o vestido a los pobres como limosna en nombre de Cristo, escuchará estas palabras consoladoras en el día del juicio. Tuve hambre y me diste de comer, estaba desnudo y me vestiste. Recibid, por tanto, y poseed mi reino eterno. En fin, para no detenernos en muchas otras promesas de recompensas, ¿podría hombre alguno creer la casi increíble liberalidad de Cristo si no hubiera sido Dios mismo quien prometió que todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por su nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna? En primer lugar, recibirá un gozo espiritual o un don espiritual en esta vida, 100 veces más precioso que la cosa temporal que despreció por Cristo. Y un hombre espiritual escogería más bien mantener este don que cambiarlo por 100 casas o campos o cosas semejantes. El segundo fruto que ha de cosecharse de la consideración de la segunda palabra dicha por Cristo en la cruz es el conocimiento del poder de la divina gracia y de la debilidad de la voluntad humana. Este conocimiento equivale a decir que nuestra mejor política es poner toda nuestra confianza en la gracia de Dios y desconfiar enteramente de nuestra propia fuerza. Si algún hombre quiere conocer el poder de la gracia de Dios, que ponga sus ojos en el buen ladrón. Era un pecador notorio, que había pecado en el perverso curso de su vida hasta el momento en el que fue sujeto a la cruz, hasta casi el último momento de su vida. Y en ese momento crítico, cuando su salvación externa estaba en juego, no había nadie presente para aconsejarlo o asistirlo, porque aunque estaba en gran proximidad a su Salvador, sin embargo, solo escuchaba a los sumos sacerdotes y los fariseos, declarando que él era seductor y hombre ambicioso que buscaba tener poder soberano. Y también tenía que escuchar a su compañero burlándose perversamente en términos muy similares. No había nadie que dijera una palabra buena por Cristo, e incluso Cristo mismo no estaba refutando esas blasfemias ni maldiciones. Sin embargo, con la asistencia de la gracia de Dios, cuando las puertas del cielo parecían cerradas para él y las fauces del infierno abiertas para recibirlo, el pecador mismo, tan alejado como parece posible de la vida eterna, fue iluminado repentinamente desde lo alto y confesó que Cristo era inocente y el Rey del mundo por venir. Y como ministro de Dios reprobó al ladrón que lo acompañaba, lo persuadió de que se arrepintiera y se encomendó humilde y devotamente a Cristo. En una palabra,
Sus disposiciones fueron tan perfectas que los dolores de su crucifixión compensaron por cuantos sufrimientos pudiera estar guardados para él en el purgatorio, de tal modo que inmediatamente después de su muerte entró en el gozo de su Señor. Pero puede preguntárseme, ¿por qué Dios da la gracia de la conversión a uno y se la ha negado al otro? Contesto que a ambos se le dio gracia suficiente para la conversión, y que si uno pereció por propia culpa, y si el otro se convirtió por gracia de Dios, pero no sin la cooperación de su propia y libre voluntad. Son demasiado presuntuosas y necias las personas que en un asunto de importancia tal como la felicidad eterna o el tormento eterno osan permanecer en un estado de pecado mortal incluso por un día, viendo que pueden ser sorprendidas por la muerte en cualquier momento, y que después de la muerte ya no hay lugar para el arrepentimiento, y que una vez en el infierno no hay redención. Hay un tercer fruto de la consideración de esta segunda palabra dicha por Cristo, advirtiendo el hecho de que hubieron 3 personas crucificadas al mismo tiempo, uno de los cuales, a saber Cristo, fue inocente, el otro el buen ladrón, un penitente, y el tercero el que permaneció obstinado en su pecado. Hemos de inferir que todo hombre en este mundo tiene su cruz, y que aquellos que buscamos vivir sin tener una cruz que llevar, apuntamos a algo que es imposible, mientras que debemos tener por sabias a aquellas personas que reciben su cruz de la mano del Señor y la cargan incluso hasta la muerte, no solo paciente, sino alegremente. Y el que toda alma piadosa tiene una cruz que cargar, puede deducirse de estas palabras del Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los perversos también tienen sus cruces en este mundo, pues aunque no sean perseguidos por los buenos, aún así serán atormentados por otros pecadores, por sus propios vicios e incluso por sus conciencias perversas. Salomón reconoció que tenía una cruz que cargar cuando dijo: consideré entonces todas las obras de mis manos y el fatigoso afán de mi hacer, y vi que todo es vanidad y atrapar vientos. San Cipriano dice que todo hombre desde el momento de su nacimiento está destinado a cargar una cruz y a sufrir tribulación, lo cual es preanunciado por las lágrimas que derrama todo infante. Siendo así, ya no puede haber duda de que haya una cruz guardada para el bueno tanto como para el malo, y solo me resta probar que la cruz de un santo dura poco tiempo, es ligera y es fecunda, mientras que la de un pecador es eterna, pesada y estéril. Los hombres sabios que están crucificados en Cristo no buscan bajar de la cruz, como lo buscó el ladrón malo tontamente, sino que permanecerán más bien cerca, a su lado, como el buen ladrón, y pedirán perdón a Dios, y no pedirán liberación de la cruz, y así sufriendo solo con Él, reinarán también con Él, de acuerdo a las palabras del apóstol: sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. San Agustín solía decir acerca de tomar la cruz: díganme, les pido, ¿a qué meta nos ha de conducir todos los trabajos que emprendemos? ¿Con qué objeto nos presentamos a nosotros mismos? ¿Por quién servimos como soldados? Nuestra mayor ambición es hacernos amigos del emperador. ¿Y no está acaso el camino que nos conduce a su honor lleno de peligros, y cuando hemos alcanzado nuestro punto no estamos colocados en la posición más peligrosa de todas? ¿Y por cuántos años tendremos que trabajar para asegurarnos ese honor? Sin embargo, si deseo volverme amigo de Dios, me puedo hacer su amigo en este momento.